y buscan Dirección General de Presupuesto. Y ahí en la Dirección General de Presupuesto pueden ver, comprobar los aspectos si tienen alguna duda. Vamos a hablar entonces ahora cuáles son los elementos. Varias veces yo les he repetido, si alguien levantó la mano. Sí, licenciada, disculpe la interrupción, solo que la compañera Carol Vanessa Martínez tiene encendido su micrófono y hace mucha interferencia. Háganos favor, Carol Vanessa, vamos a ver aquí, así. Carol Vanessa. Ya lo apagó, licenciada, gracias. Ay, perfecto. Buenas tardes, licenciada, disculpe, se activó. No, no tenga pena, ahí nos equivocamos todos, no se preocupe, pero lo resolvimos a tiempo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los elementos del presupuesto público. Ustedes van a ver que hay muchos autores que hablan de presupuesto público. Y hay una mayoría de elementos, pero aquí lógicamente vamos a ver los elementos más importantes y los elementos que apoyan la definición de presupuesto público. En primer lugar, el primer elemento es que es un documento legal. ¿Qué significa esto? Que no es una previsión meramente contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino debe de comprenderse que el presupuesto público es una ley que, aunque tiene diferencia con otras clases de leyes, implica la aprobación del Poder Legislativo y un mandato estricto en materia de los gastos que en el presupuesto se contempla. O sea, el presupuesto, cuando es aprobado por el Congreso de la República y sancionado por el presidente, es una ley, porque todo lo que crea el Congreso de la República crea leyes. Esa es la función fundamental. De conformidad con nuestra Constitución, en el artículo 171, inciso B, por favor, abran su Constitución, acostúmbrense a leerla poco a poco, porque esa es la que nos da los matices del Estado que tenemos. Es el Congreso de la República el que tiene entre sus atribuciones señaladas el de aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. También tenemos el artículo 237, siempre constitucional, siempre de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que señala que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es aprobado por cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Entonces, es importante que ustedes tengan a la vista la Constitución de la República. Es importantísimo. Y que señalen dos artículos. ¿Cuáles son esos artículos? 171, inciso B, y 237. Voy a detenerme un momentito, que hay compañeros aquí que les vamos a dar ingreso. Bueno. El otro elemento es el sistemático. Es un sistema. Este elemento se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan elaborados de acuerdo con un sistema. Lo que se quiere alcanzar por medio de este sistema
es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose la cuantía acordada para ellos, y que las entradas se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso, con el rendimiento probable que se espera percibir. Y esto ustedes ya lo leyeron en la Ley Orgánica del Presupuesto que tuvimos la oportunidad de leer. En nuestro país, que es Guatemala, para lograr aplicar este sistema, se ha utilizado el manual de planificación y programación presupuestaria del sector público, el que nos da el sistema de clasificación para los ingresos y gastos públicos, así como la metodología con base en la técnica del presupuesto. El siguiente elemento, cálculo y autorización. Voy a dejar de un minutito, solo vamos a dar ingreso. Esto debería de ser automático, pero no sé cómo está. Bueno. Ahora el otro elemento, cálculo y autorización. Tenemos que saber realmente que el presupuesto está diseñado para futuro, no para presente, para futuro. A finales del año 2026 vamos a calcular el presupuesto del 2027. Entonces, el presupuesto es una realidad financiera futura. Está diseñado en futuro para este año, para el año entrante. Y eso significa que constituye un cálculo de los ingresos que se esperan de fluir en las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo, al igual que la previsión de los gastos o de los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender las necesidades públicas durante cierto periodo. O sea, está calculado en futuro los ingresos, pero también en futuro la previsión de los gastos. Los gastos que son los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender necesidades públicas durante dicho periodo. Voy a volver a parar. Permítanme que... Ahí está. Bueno. Entonces, el otro elemento de los gastos y de los ingresos. Ustedes se recuerdan que nosotros dijimos que el presupuesto público tiene dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas partidas? Esas partidas son ingresos y gastos. Y estas partidas constituyen sus partes esenciales. Y ambos tienen una fuerte relación. Si no hay ingresos, no pueden haber gastos. Por eso es que el Estado tiene que hacer bien esa tarea de conseguir los ingresos necesarios para poder pagar los gastos y satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente, en periodos como el que estamos viviendo, periodos inflacionarios serios, el Estado se pone en serios tropiezos. La hacienda clásica, y aquí se mete la hacienda clásica, sostenía el principio basado en que el Estado debe de formular primero sus gastos. Lógicamente, ¿para qué?
para poder saber cuánto de dinero es lo que va a necesitar para recaudar como sus ingresos. Esto lo sostuvo basándose en la regla financiera que se apoya en la libertad. ¿Cuál es esa libertad? Que tiene el Estado de modificar el volumen de los ingresos. ¿Y cómo es que puede modificar el Estado el volumen de los ingresos? Aumentando o disminuyendo los impuestos, que son las exacciones de los particulares. Eso pensaban antes. ¿Y cuál era el resultado de ese pensamiento? El resultado de ese pensamiento de la hacienda pública clásica era estados fortalecidos, con dinero y que podían hacer, lógicamente, la satisfacción, los gastos para satisfacer las necesidades de la población. Pero vino la hacienda pública moderna. Solo les voy a dar ingresos y les voy a contar qué hizo la hacienda pública moderna. Y ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los descontroles, que creo que no hay que contarlo porque todos lo sabemos. Entonces, viene la hacienda pública moderna y lógicamente no está de acuerdo con la anterior concepción. ¿Qué crítica lanza? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque la considera parcial y limitada, ya que el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta, ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones naturales. ¿Cuáles son esas limitaciones naturales? La renta nacional de que se dispone y las posibilidades de endeudamiento con que se cuenta. Como mencionados anteriormente, el artículo 237, la Constitución Política de la República señala, entre otras cosas, que el presupuesto incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura es programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible que está destinado exclusivamente a cubrir los egresos. Otro artículo que debemos de agregar a nuestro conocimiento, que es el 237. Voy a sostener un poquito ahorita. Bueno, ahora el otro elemento es durante un cierto periodo de tiempo. Todo presupuesto tiene un espacio de tiempo. Todo presupuesto es hecho y aprobado para un espacio de tiempo limitado. Y ese espacio de tiempo limitado tiene un nombre. Y eso se conoce con el nombre de ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal. El que comúnmente es de un año y sobre el cual descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios bases del mismo. Yo les pregunto, en Guatemala, ¿será que sigue la corriente de que el presupuesto tiene un espacio limitado de un año o no? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos, exactamente, así es, nosotros tenemos un espacio de vigencia de un año.
Lógicamente, si no se aprueba el presupuesto, hay una norma en la Constitución que dice que se va a aplicar el que estuvo vigente el año anterior y se pueden hacer algunas modificaciones. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo claro, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Permítanme. Bueno. Entonces, lógicamente, es importante que nosotros sigamos pensando que el presupuesto es el instrumento financiero y de planificación que estima los ingresos y los gastos del Estado por un año buscando alcanzar objetivos de desarrollo. Lógicamente, esto se estructura por etapas de programación, de formulación, de aprobación, de ejecución y evaluación. Oye, ¿ah? ¿Qué hacer? Con ganas de echar un par de cosas, ¿vio? Daniel Rodas, perdone. Ahí estamos ya. Entonces sí tenemos que tener claro estas situaciones. Vamos a continuar. El presupuesto está basado en principios presupuestarios. Y hay dos tipos de principios. Unos son de carácter sustancial y otros son de carácter formal. Así los desarrolla Giuliani von Rush. Los principios de carácter sustancial se refieren al concepto general del presupuesto y otros de carácter formal se refieren a la estructura interna del presupuesto. ¿Cuáles son los principios presupuestarios de carácter? Aquí hay un error. Vamos a ponerle de una vez la R para que no se nos olvide. De carácter sustancial. Tenemos el principio del equilibrio presupuestario. Este principio es el que más ha centrado la atención de los estudiosos de esta materia. Este principio es considerado regla de oro hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos. ¿Por qué? Porque los financistas modernos permiten el déficit presupuestario, abandonando por lógica lo que significa el dogma presupuestario. ¿Y cuál es el dogma presupuestario? Que a ciertos ingresos sean los mismos gastos, que no tengamos nosotros necesidad de utilizar un presupuesto público, sino que llevemos las finanzas del Estado en una etapa correcta y que no nos dé problema. Pero, lógicamente, cuando eso cambió, entonces se comenzó a gastar más de los recursos del Estado y comenzó el Estado a tener grandes problemas. El equilibrio presupuestario, según la teoría clásica, para los ascendistas clásicos, el equilibrio presupuestario es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingreso, casi exclusiva de los impuestos.
oponiéndose en consecuencia a recursos provenientes de empréstitos. ¿Cuáles son los empréstitos? Los préstamos o de las medidas monetarias como medios para cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de los ingresos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos por anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. ¿Y cuáles serían esas leyes? Bueno, pues si estamos hablando de impuestos, que los impuestos son los que van a financiar en su mayoría el presupuesto del Estado, tenemos otras leyes que desarrollan los impuestos. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del IVA. O sea, tenemos una serie de leyes que constituye esa condición para que puedan percibirse los ingresos. Voy a parar un momentito para dar ingreso aquí. A este respecto, Falla Viesca tiene un libro en donde habla sobre presupuesto público. ¿Y qué dice Falla Viesca? Él dice ahí que el presupuesto depende de la economía, porque de ella se nutre. Y esta depende del presupuesto, en la medida en que la deprime, la estabiliza o desarrolla. En última instancia, lo que verdaderamente importa no es el equilibrio presupuestario, sino es el equilibrio económico en general. Voy a parar aquí para dar ingreso. Bueno, el equilibrio presupuestario y la doctrina moderna. Ya dejamos lo que dicen los clásicos. Por eso ustedes miraban que antes no habían desequilibrios presupuestarios. ¿Por qué? Porque los clásicos eran muy conservadores. Si yo no tengo dinero, no gasto. Yo solo voy a pensar en qué es lo que voy a gastar. Y ustedes se pueden imaginar que en esa época no había una tarjeta. No había una tarjeta. En cambio, ahora la situación es diferente. El enfoque que le da la doctrina moderna es completamente diferente. Permítanme un momentito. Entonces, sí es importante completamente que miremos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí. Bueno. ¿Cómo vamos a...? Ay, la puchica. ¿Cómo vamos a continuar? Creo que no. Vamos a ver, espérenme. ¿Qué estamos haciendo aquí mal? No creo que esto está programado para que no se quite. Tienen que ver todo el rato. No, yo creo que ya se quitó. Bueno, entonces, la hacienda pública moderna defiende la conveniencia de que en ciertas situaciones económicas se maneje una política deficitaria del gasto. Incluso sostiene la tesis de que en ocasiones conviene provocar una situación de desequilibrio,
mediante un incremento de los gastos, a fin de que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo y en la creación de nuevas rentas. Aquí tenemos la opinión del autor Harold M. Sommer, que dice él sostiene que, él dice, algunos pretenden que el presupuesto puede estar desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. O sea, él da un chancecito, dice, puede haber un momento donde estén desequilibrados. ¿Y dónde van a estar desequilibrados? En los periodos de depresión. Pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. En este tema es importante entender que cuando hablamos de que el presupuesto es equilibrado, debemos entender que tanto el total de los ingresos como los gastos representan cantidades iguales y debemos entender esta terminología. Dos términos que aparecen que ustedes los oyen bastante: déficit y superávit. Porque más de alguna vez en términos contables ustedes han oído esas dos palabras. ¿Y qué es el déficit? Cuando los gastos son mayores que los ingresos. Quiere decir ahí que financieramente estamos mal, porque tenemos más gastos y más ingresos. ¿Y qué nos dice la lógica? Que vamos a dejar de satisfacer las necesidades de la población. Pero puede estar la figura del superávit. Puede aparecer el superávit. ¿Cuándo aparece el superávit? Cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía tenemos un excedente. ¿Y ese excedente en qué se convierte? En el ahorro. Yo creo que hoy por hoy, en ninguna relación hay un superávit. Todos tenemos un déficit. Vamos a hablar ahora del principio de anualidad. Hasta lo que vamos viendo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? Vamos a darle ingreso aquí. Yo me voy a tomar mi agüita. Puro déficit, así es, Carla. Puro déficit. Todo es malo, dijo aquel. Mira uno la prensa, las noticias, todo es malo. Estamos jodidos, dirían los abuelitos. Ahora vamos a ver el principio de anualidad. Yo sé que cuando ustedes escuchan anualidad, están pensando automáticamente en un año. En un año que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Este principio de anualidad presupuestaria llegó a constituir un principio indiscutido para la hacienda clásica. A partir del siglo XVII, constituyendo un logro del Parlamento, representante de la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo, con la finalidad de conocer, vigilar y limitar la actividad del gobierno. Cuando hablamos de este principio, hay que tener presente que está implícita la idea de que corresponde a un periodo equivalente a 12 meses. Por ello, no significa necesariamente que corresponda al año calendario o natural, como sucede en nuestro país. En otros casos, no coincide, como por ejemplo en Estados Unidos,
donde el año fiscal abarca el 1 de julio al 30 de junio del siguiente. Y así nosotros teníamos los periodos, pero ahora ya cambiamos. O sea, nos fuimos al periodo normal del año. Pero es importante que tomen en cuenta que en Estados Unidos el año se calcula no como un año calendario, sino que comienza en un año y termina en el siguiente. La doctrina moderna en relación a este principio indica que ha sido tanto el peso de la tradición en ese sentido que difícilmente hay quien no se pronuncie en su contra. Solo que actualmente, dice Giuliani von Rush, no se le atribuyen el carácter riguroso de otros tiempos. Y arbitran procedimientos que permiten flexibilizarlos, de tal modo que aun cuando jurídicamente subsista el presupuesto con carácter anual, en la práctica sus disposiciones cubren un periodo de tiempo más prolongado. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso. Bueno, excepciones a este principio. Ustedes saben que todo en la vida tiene excepciones. Siempre hay alguna excepción a la regla. Todas las doctrinas no son absolutas, tienen esta excepción. Como es de suponer, no siempre es posible observar este principio, especialmente en la materia de las erogaciones. En otros casos, circunstancias de orden político lo impiden. Por ejemplo, créditos provisionales y reconducción del presupuesto. Eso va a aparecer en muchos presupuestos y se va a exceder de ese año del principio de anualidad. Ahora tenemos el principio de carácter formal, principios de carácter formal. Y el primer principio que tenemos se llama principio de unidad presupuestaria. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué creemos que tiene que ver con este principio? Este principio lo que exige es que todas las finanzas del Estado, en sus gastos e ingresos totales, figuren en un solo presupuesto. Por eso es precisamente que el presupuesto tiene dos grandes partidas. Tiene la partida de los gastos y la partida de los ingresos. Pero aquí lo importante con este principio de unidad es que estén en un solo presupuesto, que el presupuesto tenga esas dos partidas, que no haya un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, porque si miramos el de ingresos vamos a creer que tenemos mucho dinero, cuando los gastos representen otra realidad completamente diferente. Con lo anterior se quiere lograr tener un cuadro total y exacto de la realidad financiera de un país, sin ocultamientos, sin mentiras, sino las cosas como son. ¿Por qué? Porque si en estos se tiene una opinión completamente diferente, pueden haber problemas serios en la administración tributaria. Un momentito, voy a parar, que voy a ingresar aquí. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno. Las finanzas públicas tradicionales fundamentan este principio en consideraciones de orden técnico más que de carácter político, sintetizándolas de la siguiente forma, pero ahora se invirtió. Ahora más vale el carácter político que el carácter técnico.
y los problemas que se enfrentan son grandes. Entonces, en primer lugar, permite apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado. Si en el mismo documento tenemos las dos grandes partidas, fácilmente puedo ver cuáles son los ingresos, pero ver los gastos y ver si efectivamente está equilibrado. Lo otro es que dificulta la realización de maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que se pueden dar? La simulación de la economía o la ocultación de gastos en cuentas especiales. El C dice, hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por erogaciones. Esto evita complicaciones y obscuridades. Facilita el control parlamentario que se vería dificultado por las cuentas fraccionadas, al propio tiempo que posibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos al beneficiarlos en forma integral. Luego tenemos el principio de universalidad. ¿Qué es lo que promulga este principio? ¿Cómo debemos de entender nosotros este principio? Este es un poco complicado. Este promulga o solicita o pide o se expresa en que no haya compensación o confusión entre los gastos y los recursos. Des en cuenta que aquí en este principio, este autor no llama ingresos, sino habla recursos. Y ambos, dice, deben de ser consignados en el presupuesto por su importe bruto. Cuando ustedes en financiero escuchen renta bruta y todo lo bruto, no vayan a pensar que es otra cosa, sino es que la cantidad está como se dio, sin extraer saldos netos. Por ejemplo, si ustedes ganan un salario mensual de 25,000 quetzales, esa es su renta bruta, pero a esa renta ustedes le tienen que extraer saldos netos. ¿Qué le van a quitar? Le van a quitar X, le van a quitar impuestos sobre la renta. Si son empleados del Estado, le van a quitar Montepío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no va a ser esos 25,000, sino les va a ir quedando como 20. Entonces, cuando ustedes lean renta bruta, aporte bruto, es que la cantidad es como aparece en los papeles. No le han quitado nada, pero lógicamente le tienen que ir quitando en esos procesos de la administración. Siendo este un principio generalmente reconocido por los más destacados estudiosos de las finanzas públicas. Aquí también hay otro error. Ahí fue está la mayúscula. Estudiosos de las finanzas públicas. De este principio, la doctrina moderna ha observado que la aplicación de este principio podría conducir a situaciones absurdas, dice, que seguramente desnaturaliza su finalidad, especialmente en lo que se refiere a las actividades industriales y comerciales a cargo de las entidades autónomas. El otro principio es el principio de la no afectación de los recursos. Puede hacer aquí un anuncito, vamos a ingresar. Bueno, este principio de la no afectación de los recursos tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial,
sino que ingresen a rentas generales. No, que no digan, este impuesto va a ser para salud, este ingreso va a ser para gobernación, esto va a ser para el... No, 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 no. Sino que, ¿qué es lo que promulga este principio? Que ingresen todos los ingresos, valga la redundancia, a rentas generales, de tal modo que todos los ingresos, sin discriminación, entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. La doctrina se ha pronunciado casi en su mayoría a favor de este principio, destacándose que con su vigencia se obtienen claros beneficios políticos y económicos. En cuanto a su aplicación, señala Jaramillo Esteban, fuera del desorden que introducen en el manejo de la hacienda pública, estas destinaciones especiales presentan el grave inconveniente de que quedan servicios insuficientemente dotados, a tiempo que otros dejan superávit que no se sabe en qué aplicar. Lógicamente, como todo en la vida, hay transformaciones, porque nada es definitivo. Este principio ha sufrido en las últimas décadas sustanciales modificaciones, dejando de ser un principio financiero de tipo ortodoxo e inmutable. Tratadistas como Duverger y Trotavas han subrayado la necesidad de afectar determinados recursos con gastos especiales, criterio que también compartió Falla Viesca, quien al respecto nos dice que para ciertos casos sí es justificable y a la vez conveniente establecer determinados ingresos para fines especiales y no para gastos generales. Esto no solo, dice él, da una gran transparencia en los recursos obtenidos, sino que facilita enormemente el control del gasto y se convierte en algo muy necesario para la atención de determinadas exigencias económicas y sociales de eludible atención. Luego tenemos el otro principio. ¿Cuál es el otro principio? El que se llama especificación de gastos. ¿En qué consiste este principio? ¿Cómo es que nosotros lo debemos de entender? Este principio, al igual que otros, es una importante conquista del Parlamento francés, que fue alcanzada en el siglo XIX, mediante el cual se impone una limitación más al Ejecutivo en la administración de los gastos públicos, encontrándose este principio incorporado hoy en día a las prácticas presupuestarias de casi todos los países. Conforme a él, la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales, libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogaciones. Esto implica que cada servicio debe tener su denominación y una partida correspondiente para atender el gasto que demanda, lográndose que mientras más se dividan y discriminan los gastos públicos, mejor limitada quede la esfera de acción fiscal del gobierno y más facilidades hay que llevar a cabo la fiscalización del presupuesto. Es importante agregar que tratadistas como Manuel Matus Benavente han agregado principios. Y el principio es los principios que han agregado son actuales, que son los principios de veracidad y el de publicidad del presupuesto. Voy a parar aquí un momento.
el principio de veracidad. Este principio exige que en el cálculo de los ingresos se consignen solo las sumas que de verdad o verosímilmente puedan esperarse, dice aquí, puedan esperarse, vayan a fluir las arcas fiscales, sin que sea lícito abultarlas para presentar un financiamiento aparente del presupuesto o reducirlas con el objeto de obtener un superávit al ejercicio fiscal. Este principio es importante. ¿Por qué es importante? Porque de la veracidad, de lo cierto, de los datos incluidos en el presupuesto, depende el resultado que de este se obtenga. Y luego tenemos el principio de publicidad. Este principio que hoy rige todas las actuaciones de todos. O sea, recuerden que aquí ya no hay secretos, aquí ya no hay intimidad. Y lógicamente todo se publica. Bueno, ¿y por qué no se va a publicar entonces el presupuesto? ¿Por qué no todos vamos a tener la capacidad de ver cómo está el presupuesto? La gran parte de tratadistas que han estudiado este tema lo estudian, pero no le dan la característica de principio, indicando que la publicidad del presupuesto público es un hecho indiscutido, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. Momentos presupuestarios. Son varios los momentos presupuestarios. ¿Cuáles son? Preparación, discusión y aprobación, ejecución presupuestaria y rendición de cuentas. La preparación, ¿cómo se prepara? Se prepara cuando todas las dependencias, ministerios, entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus respectivos anteproyectos. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Sí, buenas tardes, licenciada. Le saluda Juan Alfredo Agustín. Solo tengo una inquietud con relación al tema de los principios, porque al final de cuentas, de acuerdo a lo que nos ha estado compartiendo o enseñando, nos dice que hay principios de carácter sustancial y formal, Así es. pero solo me quedé corto. Si en los de carácter sustancial solo nos presentó 2 principios o había algún tercero, es la inquietud que me queda nada más. Le presenté más. No, yo hablo solo de los de carácter sustancial. De carácter sustancial. Ajá, porque de formal sí son varios, pero... Dos. Sí, el de equilibrio. Ajá. Y el de anualidad. Efectivamente son solo 2, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, solo me quedé confundido nada más ahorita con los de carácter formal. Si efectivamente podríamos considerar que son 6 o solo son 4. No, porque agregamos 2. ¿Cuáles agregamos? Publicidad y... De veracidad y publicidad. Exactamente, son 6. Bueno, entonces sí lo dejaríamos así, yo para tener claro la cantidad. Ok, muchas gracias, licenciada. No tenga pena. Bueno, entonces yo les digo que cuando todas las dependencias, ministerios y entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus respectivos anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realiza los estudios para formular el proyecto. Se exceptúan del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas Públicas según el artículo 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los organismos y entes con independencia económica y funcional, como las municipalidades de la República, quienes solo remitirán copias de sus propios presupuestos al Congreso de la República y al organismo ejecutivo antes del inicio de cada ejercicio fiscal, para quienes de información y consolidación presupuestaria del sector público. Lo mismo hace la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta fase, en la discusión y aprobación, en casi todos los países del mundo, en donde Guatemala está ahí,
el organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República, recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe conocerlo, discutirlo y aprobarlo en 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Luego está la ejecución presupuestaria. Esta etapa es de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone y está encomendado a casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. El Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectivas sus 2 fases. ¿Cuáles son esas 2 fases? La fase de la recaudación de ingresos y la fase de la realización de los gastos programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto. Es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, carga fiscal o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. Y luego tenemos la rendición de cuentas, que es completamente importante en la rendición de cuentas. Y sí lo tenemos que tener claramente establecido. ¿Cuál es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas, aquí se evidencia la función de la Contraloría General de Cuentas. Perdón, la función de la Dirección de Contabilidad del Estado, ya que esta le corresponde el registro, control contable de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido, glosando las cuentas de ingreso y egreso. También la Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. Luego tenemos el control y la fiscalización del presupuesto. Son 3 formas de control las que existen. ¿Cuáles son? Control político, control administrativo y control técnico financiero. ¿Cuál es el control político? Es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República y se refieren a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados o a representantes de las instituciones de derecho público del buen o mal uso de los fondos públicos. Por ejemplo, la interpelación regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República para que dé explicaciones de su función. Control administrativo. Es el efectuado por la administración pública y se refiere a los diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. ¿Y cuáles son? La dirección técnica del presupuesto, que es una dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, quien está relacionada con la elaboración del anteproyecto de presupuesto público. Luego está la Dirección de Contabilidad del Estado, siempre del Ministerio de Finanzas Públicas, relacionada con la manera de realizar los gastos. Luego está la Tesorería Nacional, relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos y específicamente cómo se van a realizar los pagos. Y 4 otros órganos que participen tanto de los ingresos como de los gastos para que estos estén respaldados documentalmente. Y por último tenemos el control técnico financiero. ¿Quién lo desarrolla? La principal función es ejercida por la Contraloría General de Cuentas como la máxima autoridad fiscalizadora de los ingresos y egresos de la nación.
La regulación legal. Nuestro presupuesto público está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto, que es el Decreto 101-97 del Congreso de la República, la cual regula lo relacionado al presupuesto público. A su vez, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado se subdivide en 3 clases de presupuesto: presupuestos de ingreso y disposiciones generales. Hasta aquí llegamos al segundo examen parcial. Segundo examen parcial, todo el punto número 6. En un momento les van a mandar los documentos porque me acaba de indicar el licenciado Willy que tuvo un inconveniente. Entonces, cuando ya está en su casa, él va a mandar todo el material. Así que ustedes lo van a tener este fin de semana. Y ahora que ya está la mayoría, les pido no se vayan a salir porque ahorita voy a tomar la foto donde todos estamos ahí, así que les pido por favor que me pongan todos su cámara para que nos miren, los que se miran, pues. ¿Estamos? ¿Ya? Ok, bueno. Y entonces ya quítenla, no se preocupen. Les quiero dar las indicaciones. Las indicaciones van a ser más o menos las mismas que tuvimos donde la pandemia para cuando realicemos el examen. ¿Cuál es? Vamos a trabajar en la plataforma Classroom. Ahí donde yo les mandé la vez pasada un anuncio de cuál era el código para ingresar a las clases. Ahí les va a llegar el día del examen. Voy a calcular que sean unos minutitos en la mañana. Les voy a mandar el código para que todos lo tengan. Yo voy a pedir que el examen lo abran. No voy a pedir, yo voy a abrir el examen a las 5:35, considerando las carreras, los que lleguen, 5:35. Les voy a dar 5 minutos. Y lógicamente el examen va a terminar a las 30 minutos, serían a las 5:65. A esa hora lo vamos a quitar. Son 30 minutos. Entonces, les repito para que no se confundan. La plataforma donde vamos a hacer el examen es Classroom. Ahí la vamos a hacer. A ustedes les van a llegar los códigos para que ustedes puedan ingresar al examen. Les voy a dar 5 minutos y vamos a abrir la plataforma a las 5:35 y la vamos a cerrar a las 5:65. Yo les pregunto, ¿quieren 5 minutos más y la abrimos a las 5:40? ¿Les queda mejor? Y desde ahí contamos los 30 minutos. Sí, licenciada. Sí, Linda, mejor. Entonces les voy a dar 10 minutos para que corran, se pongan en el escritorio y la hora en que vamos a iniciar son las 5:40. Les deseo de antes. ¿Alguien? Lady dijo no, ¿por qué? A las 6 el examen. Bueno. No, Lic, a licenciada, las 5:40 está bien. Va, Sí, entonces, licenciada, por favor, porque Gracias. nosotros otra vez se nos trasladó el examen y tenemos que examinarnos ese día a la misma hora, digamos, 2 exámenes. bueno, entonces estamos bien. A las 17:40. A esa hora vamos a poner el examen. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no tenemos nada más, yo les deseo la mejor de las suertes, estudien un poquito y quiero decirles que este método es fabuloso. Ustedes no corren, están en su casa, pero se requiere un elemento bien importante para examinarse en estas plataformas. Y lo que se necesita es la honestidad y la ética por ustedes mismos. Porque ustedes pueden sacar 30, pero sin saber nada y con el cuaderno en la mano. Así que, por favor,
Creo que es un reto muy grande para ustedes que ya están en este periodo para graduarse. Póngale un poquito de, de entereza, un poquito de preocupación y traten de hacer el examen por ustedes mismos, porque es lo que les conviene y eso les va a ayudar a que sean abogados exitosos, que es como todos queremos que ustedes sean, conocedores y respetuosos de la ley. Entonces, pasen feliz noche y ya nos miraremos después de los exámenes en los mismos horarios acostumbrados. Que Dios los cuide. ¿Qué manda? Solo feliz noche, estaba diciendo. Me anticipé. Sí, pase feliz noche entonces. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Igualmente, Rita, gracias. Ahí les llegan los... Gracias, licenciada. Cuidan, adiós. No, perdón, los documentos, no los trabajos. Feliz noche.